Dios le bendiga, hermano. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, la casa de Dios. Vamos a trabajar el texto de Ezequiel 43 a partir del 10, 11 y 12. Si podemos observar, en el texto 43 de Ezequiel habla sobre la gloria de Jehová y en el templo, ¿no? Porque tenemos que ver todo el contexto. Está describiendo y está hablando de la casa de Dios y de la gloria de Jehová, ¿no? Está hablando sobre lo que debe estar en la casa de Dios. Lo que debe haber en la iglesia de Cristo, que es el fundamento, el verdadero, la verdad. Debe estar el Espíritu Santo. Debe estar la verdad, la palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y toda su forma, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo de alrededor, será santísimo. Amén. Ezequiel 43, 10 al 12, ¿no? Ezequiel 43, del 10 al 12. Exactamente. Significa, hermano, que la iglesia no es un club social. La iglesia no es para que nos reunamos como amigos durante la semana. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es Cristo. La iglesia es la verdad, el Espíritu Santo. Cuando vemos la iglesia, vemos a Cristo, la verdadera iglesia. Está presente aquí el testimonio, la forma, las ordenanzas y las leyes. Está la verdad, el verdadero fundamento es Cristo, el verdadero, el único. No podemos estar fuera de la verdad. No podemos estar fuera de la iglesia, de lo que representa la iglesia. La palabra, el fundamento, la verdad, la vida. No es un cuerpo ordenado y técnicamente ocupado, como lo vimos en la última clase. Es un cuerpo que está el Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Es donde Él habita, vive. En nosotros, hermanos, y lo vamos a ir explicando poco a poco. No es un cuerpo ordenado y con técnicas, vacío. Debe estar el Señor Jesucristo. Pero cuando se pierde lo divino, cuando se pierde la presencia de Él, el testimonio, se deja de vivir y de hablar la verdad. Dios siempre trae de nuevo a su Hijo amado Jesucristo a nosotros. Significa que Dios en su infinita misericordia y amor por nosotros nos da la oportunidad de volver a la verdad, de arrepentirnos. Amén. Cristo es la plenitud del pensamiento de Dios. Cristo debe estar, la plenitud de su pensamiento, el de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, debe estar en nosotros. Significa, por otra parte, que debemos de morir a nuestro yo. Lo vamos a ir explicando. Debemos de morir a nuestro conocimiento y a nuestro entendimiento del mundo, de una forma, de lo secular. Debemos de ser hombres espirituales. Debemos de permitir que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de semejanza de Cristo Jesús. Cuando en la palabra hablamos de Betel, casa de Dios, estás viendo a la iglesia. Y cuando ves a la iglesia, ves a Cristo, sea en el tabernáculo, hermano, en el desierto, en el templo de Salomón,
aquello en el Nuevo Testamento es llamado iglesia hoy en día. Es Cristo, el Señor Jesucristo, es la casa de Dios. Dios mora en Cristo. La habitación de Dios es Cristo, es única y el lugar santísimo está en Él. Nosotros hemos de llegar a ese lugar santísimo, a esa comunión, a esa relación con Él, con nuestro Señor, el cual derramó su sangre por nosotros. Dios mora en Cristo. La habitación es de Dios, es Cristo, y es única y el lugar santísimo está en Él. Para estar en Cristo, antes que podamos entrar a la casa, tienes que venir al altar, el cual habla de muerte. Tenemos que nacer, morir y nacer de nuevo, hermano. Tenemos que abrir nuestro corazón y arrepentirnos, como dice la palabra, pero de verdad. Debe venir la sangre del Cordero de Dios a limpiarnos y debe venir a morar el Espíritu Santo para que seamos nueva criatura. Debe haber un cambio, hermano. Y vamos a ver que debe haber un cambio tanto en el bautizo, en el agua, como en el Espíritu. Estamos siendo transformados. La palabra nos transforma y el Espíritu Santo también. Pero debe haber una muerte. Debemos venir al altar. Debemos de morir y nacer de nuevo. Es la única forma de estar en Cristo y entrar en esa casa. Eso es. El altar representa que debemos ir al altar y morir con Cristo Jesús para poder entrar en esa casa, para poder estar Él en nosotros. Si hablamos de la casa de Dios como algo corporal, estamos en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, etcétera, hermano. Esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo. El Santo Espíritu nos coloca en Cristo Jesús y por ende en la casa de Dios. Amén. Unión con Él. Unidos con Él. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Para entrar a la casa de Dios, el altar, la muerte, el bautizo trata de establecer esa relación también. Cuando somos sumergidos en el agua, significa en forma simbólica que estamos siendo sepultados con Cristo. Dios ha puesto fin a nuestra vida natural y el viejo Adán debe de morir también. Debe haber una transformación en nuestras vidas. Debe haber un cambio en nuestra vida interna. Expresado en lo externo. Y expresado en lo externo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Eso lo dice Gálatas 5:24 también. Debemos de reconocer nuestra muerte al pecado. Dios aquí reconoce que hemos muerto en Cristo Jesús y resucitado con Él también. El Señor Jesús estableció el bautizo antes del inicio de su ministerio y observamos la unción del Espíritu Santo cuando Él salió del agua. Prácticamente estuvo sujeto al Padre, al Espíritu Santo y a la palabra, al Padre. Hay una unión que el diablo quiso destruir, esa relación que él tuvo con el Padre. Esa es la relación que el diablo quiere destruir en nuestras vidas, la unión entre el Espíritu Santo y nosotros, entre Cristo y nosotros. Yo no hago nada sino lo que veo hacer el Padre. Yo solo hablo lo que oigo decir a mi Padre. Eso lo podemos encontrar en Juan 5:19. Significa, hermano, que si nosotros nacimos de nuevo, si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos bajo esa unción, bajo el señorío de Cristo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a oír al Señor. Vamos a hacer su voluntad
y no la nuestra. Significa que mi yo está muriendo, debe de morir para que pueda crecer Él en mí y en ti. Significa que empieza nuestra transformación, nuestra santificación a la imagen y semejanza de Él. El Espíritu Santo nos está enseñando que debemos de morir a nuestro propio yo, a nuestros propios juicios, a nuestra propia voluntad y a nuestro propio conocimiento. Significa que tengo que estar bajo el señorío total del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Es la única forma de que comience verdaderamente a haber una transformación en nuestras vidas, pero a poder recibir las bendiciones de Dios también para nuestras vidas. Debemos de ser obedientes, hermano. Debemos abrir nuestro corazón y dejar que el Señor haga esa transformación, ese cambio en nosotros. Nosotros por nuestra propia condición humana de hombre no lo vamos a lograr. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos estar en esa casa de Dios. Necesitamos de Él, del Señor Jesucristo, todo en Él, todo por Él, para que podamos tener una vida nueva. En el bautizo somos sepultados y levantados en resurrección también, en Cristo. Y es estar bajo el señorío también del Espíritu Santo de Cristo. La unción que estaba sobre Cristo como cabeza, ahora viene sobre nosotros y está en nosotros. Qué grande y bello, ¿no? Que tenemos esa unción, no para lucro personal, sino para estar sujeto a Cristo Jesús, sujeto a la palabra, sujeto al Espíritu. Tener una relación directa, una relación bella y hermosa con el Señor, en nuestro altar personal, en nuestra oración diaria, en nuestra búsqueda en el estudio de la palabra. Debemos de ser transformados por Cristo Jesús, en Cristo. Esto es el significado verdadero de en su nombre. Cuando estamos bajo el señorío total de Cristo. Eso es lo que significa en su nombre. Y todo lo hacemos en su nombre y por Él. Y para Él. Qué bello. Significa que oramos y cuando hacemos la guerra espiritual la hacemos en el nombre de Cristo. Cuando oramos por los enfermos lo oramos en nombre de Cristo. Cuando oramos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por la iglesia, por nuestros hermanos, en el nombre de Cristo. Estamos en su nombre. La unción de Cristo está en mí, está en usted. Lo podemos apreciar en Juan 15:5. ¿Qué significa esa unción, esa unión? Porque el Espíritu Santo nos une en perfecta unión y comunión. Hay armonía y hay amor en la casa de Dios, en la iglesia, en Cristo Jesús y en nosotros, hermano. Léelo, amada. No, lo veo. Léelo, hermano. Juan 5:15. 5:15. Sí. Ya. No, Juan 15:5. Dice así. ¿No lo tenías ya escogido? Sí, yo tengo. Ok, 15:5. 15:5, ¿no? Dice. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ajá. Lo que permanece en mí y yo en ellos producirá mucho fruto. Ahí, Okay. hasta ahí. Hasta ahí. Significa que el Señor nos está enseñando que no podemos estar fuera de Él. No podemos estar fuera de su señorío. Él es nuestro Señor, nuestro Dios. No estamos hablando de cosas técnicas ni vacías en la iglesia, en la casa de Dios, hermano. Estamos hablando de el Señor Jesucristo. Tiene que estar el testimonio de Jesús en nosotros, donde nos reunimos.
No podemos estar separados de la verdad, hermano. La verdad es Cristo Jesús. Si nosotros estamos separados de la verdad, entonces estamos en un fundamento falso. Estamos en una iglesia o en una congregación donde no vamos a crecer, donde no va a haber esas bendiciones espirituales. Porque vemos las bendiciones como si tú tengo que tener un trabajo, una casa y comodidades. No, hermano. Yo no voy a la casa de Dios, estar en Cristo para beneficios personales, ni para lucrarme. Yo estoy para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para estar bajo su señorío, bajo su voluntad, unido con Él a través del Espíritu Santo. No podemos estar fuera de Él. Todo en Él, todo. La unción significa el estar bajo el gobierno directo de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Debemos estar bajo el señorío del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Para que esto debemos de crucificar el yo. Lee, por favor, mi amada 8.1. Deuteronomio, hermano. Sí, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Significa que nosotros no podemos vivir como si estuviésemos viviendo en el mundo, como si estuviésemos viviendo como siempre habíamos vivido dentro de la casa de Dios. Nosotros no podemos estar haciendo lo que cada uno quiere. Nosotros debemos estar sujetos al señorío de Cristo Jesús. Debemos de cumplir la palabra, los mandamientos, los estatutos. Y todo lo ordenado está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Está en Cristo Jesús. Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios santo. Nosotros no podemos vivir indignamente dentro de la casa de Dios. No podemos vivir así, hermano. Nosotros tenemos que cumplir lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos está enseñando. Debemos estar sujetos por completo al señorío de Cristo. Nosotros debemos de morir para que crezca Cristo en nosotros. Debemos de vivir la verdad y predicar la verdad. Eso de que no vivimos la verdad y predicamos la verdad, eso no sirve, hermano. No nos sirve, tenemos que dar testimonio, no, pero es el testimonio de Él en nosotros. No el testimonio de nosotros, porque nosotros somos hombres, no es válido. Pero debe estar el señorío de Cristo en nosotros. El vínculo perfecto, el amor y la unidad a través del Espíritu Santo. Debe estar la verdad, la vida. Es Cristo. No podemos imitar la verdad, hermano. Eso no vamos a la casa de Dios para que nos entretengan, para que nos pongan unos globitos y hagamos una fiesta. No, vamos a la casa de Dios a adorar a Dios, a obedecer al Señor en todo lo que mandó en estos tiempos terribles. Pero tenemos que vivir como si el Señor Jesucristo estuviese viviendo hoy en día, bajo su moral, cumpliendo la palabra de Dios y viviéndola, y estar sujeto al Espíritu Santo, al Señor. Si observamos, Él te está viviendo en esto. Sí, está viviendo, porque Él está vivo. Pero lo digo porque hay mucha gente que no ha entendido, que no ha nacido de nuevo, que no conoce al Señor Jesucristo, que cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Cree que va por el camino correcto y está en un lugar falso o está viviendo una vida falsa. Debemos de ser transparentes, no vivir de apariencia. Ni la iglesia puede vivir de apariencia. Yo no puedo ir a predicar la verdad y salgo de la iglesia y no vivo la verdad, como estamos comentando esta mañana con una hermana que me decía eso. Bueno, predican la verdad, pero no viven la verdad.
Y eso, la gente que nos está viendo no va a llegar a los pies de Cristo. No va a llegar así. Debemos de saber que cuando salimos del mundo y venimos a Cristo, tenemos todavía elementos del mundo en nuestras vidas. Sí, Señor. Dios no nos quita todo de una vez. Amén. Eso lo he mencionado varias veces. Eso está también en el Antiguo Testamento, cuando Él da la tierra. Le fue dando la tierra al pueblo de Israel poco a poco, para que no se multiplicasen las bestias. Eso va con nosotros también. Nos va quitando poco a poco las cosas que no le agradan a Dios. Dios nos va mostrando lo que no le agrada. Debemos de permitir ese trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, del Pero Señor. debemos también de estar dispuestos a Y renunciar dispuestos. a ello. Y estar dispuesto a renunciar. A eso. Porque no nos vale llorar como si estuviésemos arrepentidos de lo que hicimos mal. Pero No, sí, hermano, sí. debemos de apartarnos del mal, arrepentirnos y apartarnos. Tenemos que dar testimonio de que no lo estamos haciendo de nuevo, que no estamos pecando. Claro. Porque no podemos vivir, como leímos anteriormente la palabra, vivir a nuestra manera. En la casa de Dios, en la iglesia, no podemos vivir a nuestra manera. Nosotros como iglesia, como casa de Dios, tenemos que aprender a vivir como dice su palabra. ¿Qué dicen el 4 y 5? Léelo, por favor. Deuteronomio Tu 4. vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Dios, Jehová tu Dios, te castiga. Amén. Debemos de vivir dignamente. Debemos de vivir en santidad. ¿No? Y reconocer que Dios también castiga a los que son suyos. Y bueno, reconocer de que Dios, como nos ama, nos corrige. Amén. Debemos estar claros en eso. Amaba a su pueblo, pero lo procesó durante 40 años. Sí, Señor. Estuvo ahí. Siempre va a estar con nosotros. Siempre. Siempre va a estar con nosotros indicándonos si lo estamos haciendo bien, y si lo estamos haciendo mal también nos lo va a decir. ¿Qué nos va a decir? No lo hagas, yo te amo. Es una palabra clave del Señor para nuestras vidas y nuestro corazón. No lo hagas, no sigas pecando. Vuelve, yo te amo. Porque Dios nos ama, hermano. Pero no le agrada el pecado. Sí, Señor. No le agrada cómo está la iglesia, hermano. No le agrada lo que estamos haciendo con su casa y su iglesia, con su testimonio. Tenemos que parar. Tenemos que rectificar, reaccionar, volver en sí, como el hijo pródigo, volver en sí y arrepentirnos. No es lo que nosotros creemos que debemos hacer con la casa de Dios, no es lo que nosotros entendemos con un instituto bíblico, con unos estudios, no. Es lo que el Señor nos está advirtiendo, enseñando, guiando, instruyendo. Tenemos que oír al Señor. Si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, su pleno señorío, que estamos aprendiendo y creciendo en eso, hermano, porque yo también estoy aprendiendo. Nosotros vamos a oír la voz de Dios. La vamos a oír, hermano. Dios siempre está ahí. Dios estuvo con su pueblo. Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Lo que pasa es que tenemos que postrarnos y adorarle, pero dignamente, limpio. Debemos de dejar el pecado, dejar nuestra posición. Es como yo quiero que se hagan las cosas. No, es como Dios quiere que se hagan las cosas. Y orar en el sentido correcto. Orar en el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? Es la voluntad del Señor en nuestras vidas. En Jeremías 17, 9, 10, dice el Señor: engañoso es el corazón. ¿Quién lo lee, hermanos? Esto es tremendo, ¿no? Porque Dios escudriña lo más profundo de mi corazón para poder transformar mi vida. Dios va a transformarnos.
Él quiere una casa en santidad, una casa en unidad, una casa en amor, que esté Él, Cristo Jesús. Lema. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Yo no sé lo que Él sabe. Yo no sé a veces las cosas. Él sí conoce todo, hermano. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. No podemos engañar al Señor. Debemos que estar sujetos al señorío de Cristo. Él nos ama, hermano. El Espíritu Santo nos debe llevar a la imagen de Cristo en nuestras vidas, a la plenitud del Hijo. Ese es el mayor amor del Padre, que nosotros lleguemos a tener ese crecimiento espiritual en su Hijo amado, tener esa comunión con el Padre. Debemos estar sujetos al Hijo y al Padre también, hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres, no la nuestra. El Señor nos confronta con nuestra propia verdad, porque la verdad es Cristo. Cuando no tenemos el fundamento, la verdad en nuestros corazones, en nuestras vidas, el Señor nos confronta con su palabra, con la verdad, para podernos llevar al señorío. Debemos de ir al desierto, de ser trillados, para mover nuestro yo, nuestro conocimiento, nuestros pensamientos. Todo tiene que estar en Cristo Jesús, hasta nuestras mentes tienen que certificarse, Amén. dice la palabra. Debemos de ser transformados en todas las áreas. Dios amaba a Israel, pero Israel tenía a Egipto en su corazón. Cristo nos ama, pero tenemos el mundo en nuestros corazones todavía. Y lo metemos dentro de la iglesia, en su casa. Y a Dios no le agrada lo que estamos haciendo. Debemos dejar nuestros esfuerzos. Es la casa de Dios. Él hace todo. A través del Espíritu Santo. Con nuestros conocimientos humanos, con nuestras fuerzas humanas, no lo vamos a lograr. Ya dio la medida, ya dio la forma, dio a su Hijo amado Jesucristo para que viviera ahí. Yo no tengo por qué cambiar nada, aquí está, aquí está todo. Yo no puedo cambiar nada de la casa de Dios, nada de lo que está escrito en esta palabra, ni quitar, ni poner, ni agregar. Él lo hace todo por nosotros, porque nos ama. Debemos de renunciar a la carne, hermano. Debemos de renunciar a la carne, a la codicia, al engaño, a nuestros propios conocimientos. Lo más importante para Dios es que esté su Hijo amado en nosotros. Amén. Lo más importante para Dios es que esté su Hijo amado en su casa, Eso no en su altar, está en nosotros. en nuestros corazones y en nuestras vidas, en nuestras casas. Porque a Dios no lo podemos engañar. Que esté el Espíritu Santo enseñándonos, transformándonos. Debemos entender la palabra del Señor, la profundidad y la anchura de la palabra, que es inmenso, ríos de agua viva. Yo creo que el hombre no llega a conocer la plenitud del conocimiento de Dios, porque es grande. Su poder es infinito. Pero debemos de ser transformados al Hijo. Debemos de abrir nuestro corazón, hermano. El problema del hombre actual es su corazón. El problema de nosotros es nuestro corazón. Debemos dejar que entre el Señor Jesús. Debemos de recibirlo, hermano, de corazón. Debemos de reflexionar y ponerle a Dios todas nuestras vidas. Entregarle hasta nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que Él haga su obra maravillosa, que su Hijo amado Jesucristo
esté en nosotros, hermano. La palabra, el fundamento se llama Cristo Jesús. Debemos vivir una vida cristocéntrica, no nada más predicarla, sino vivirla. Debemos de reflexionar. Les voy a recomendar otras lecturas para que puedan profundizar en el tema, porque esto puede sacar muchas enseñanzas. Ezequiel 40, 2 y 4. Ezequiel 43, 10 y 11. 10 al 12, perdón. Deuteronomio 8, 1 al 5 y después 6 y 9. Y Jeremías 17, 9 y 10. Verdaderamente que Dios nos enseña todos los días debemos de renovarnos en las aguas del Espíritu, en la palabra de Dios. Y hermano, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Dios les bendiga y que podamos conocer al Señor Jesucristo a través de esta enseñanza y otras más. Amén. Dios les bendiga, hermano.